Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Me da muchísimo gusto que nuevamente nos encontremos en esta señal de MXN Televisión. Este es el índice flamígero y hoy vamos a hablar de un nuevo frente que Donald Trump hable en contra del gobierno de la 4T. Y esto surge a raíz de una especie de fobia que Andrés Manuel López Obrador manifestó durante su administración, su primera administración, porque creo que esta es la segunda, en contra de los aviones y los aeropuertos. El sexenio se inició, bueno, aún antes de que iniciara, con la cancelación del que iba a ser el aeropuerto más moderno de América Latina. Luego vino aquello del avión presidencial, que después de una serie de rifas fallidas, de compra de boletos que nunca supimos cuál fue su destino, el costo de todo lo que se recaudó, y que acabó vendiéndose y que todavía sigue pagando la administración actual. Ya está vendido, pero se sigue pagando el leasing o arrendamiento. Aviones, el AIFA, los aeropuertos nuevos, los aeropuertos encargados al ejército, su inicial traslado aéreo a través de aviones comerciales y luego terminó usando los de la Fuerza Aérea Mexicana. Y ese cambio que hubo a la mitad del sexenio del espacio aéreo de la Ciudad de México. Y luego la cancelación de slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el envío de los aviones de carga, de los vuelos de carga, hacia el fallido AIFA, que también se construyó al troche y moche como todo, y que todavía permanece prácticamente sin pasajeros. De esto quiero que platiquemos usted y yo, esta ocasión, con nuestro amigo, quien ya estaba aquí en otras ocasiones, Fernando Gómez Suárez, un experto en temas de aviación. Fernando, bienvenido. Gracias, Paco. Encantado de estar con ustedes. No sé si esta síntesis muy apretada de esta especie de fobia que Andrés Manuel López Obrador siente hacia Donald Trump, digo, hacia los aviones, bueno, también, ¿quién no le tiene fobia a Donald Trump ahora? Hasta sus paisanos. Es acertada. Sí es, ¿qué pasó en el sector aéreo mexicano durante los últimos 7 años? Sí tienes mucha razón, hubo una fallida estructuración de medidas en las cuales las políticas públicas diseñadas por el jefe del Ejecutivo, la presidencia anterior, pues cayeron o tienen estas consecuencias que hoy estamos pagando todos, incluso el actual gobierno. Se hereda una serie de decisiones erróneas, quizás en su origen tuvieron alguna justificación, alguna buena intención, quisiera pensar, de todo lo que se dijo, pero una mala ejecución. O sea, la ejecución, los funcionarios involucrados no supieron cómo acatar las instrucciones del jefe del Ejecutivo y pues obviamente improvisaron, no tomaron en cuenta cuestiones que tenían que haberse negociado o precedido o ajustado en la ley, en las negociaciones con los actores involucrados, y ahí tenemos las consecuencias, por haber hecho o diseñado cosas por separado. Ese es el gran problema. No hubo un plan ejecutivo, no obstante que es el jefe del Poder Ejecutivo, no lo hubo. Quizás mencionarán que sí hay un documento, pero pues, como todos los que presentaron en su oportunidad, pues fueron documentos quizás muy elementales, no se fueron a fondo. Y este sector requiere de estudios previos, de un gran análisis, por ser un sector estratégico, Paco. Claro. De ello depende la economía, el turismo, ¿no? La movilización de pasajeros a nivel nacional, internacional. Somos, como bien lo mencionas, uno de los países más importantes en el continente. Tan solo estamos liderando, somos líderes en el mercado aéreo en toda Latinoamérica, pero tenemos a nuestro principal cliente, vecino y socio comercial, que es Estados Unidos. Y a toda la serie de
de situaciones que mencionabas al principio, muy acertadamente, pues hay que agregar otro factor, el de Mexicana, claro, que es obviamente con una quizás justificación o buena causa, pero ningún naufraguado. Ese es el problema, que no han cumplido con el objetivo, es decir, la desconcentración del aeropuerto Benito Juárez fue el propósito de construir el aeropuerto en Texcoco, que bien o mal ya estaba avanzado. Déjame acotar que yo nunca estuve tampoco de acuerdo con el aeropuerto de Texcoco, pero a esas alturas de inversión y de ejecución de obra, de avance de la obra, hubiera sido mejor continuarlo que suspenderlo. 30% de avance llevaba. Y la indemnización que tuvo que haber con los contratistas, porque era obra del gobierno, pero contratando a particulares para su ejecución, y hubo que indemnizarlos y se comprometió para tener presupuesto, pues la tarifa de uso aeroportuario, que es un impuesto, es una tarifa, es un gravamen que se aplica en los boletos y que sirve para el mantenimiento de los aeropuertos. Según tengo entendido, esta deuda terminará de saldarse hasta 2043. Así es, se programó en diferentes etapas, se colocó la deuda en el mercado de valores por 5 años en diferentes lapsos. Es decir, el próximo vencerá en 2027 y así sucesivamente. Tenemos un compromiso de $4,000 millones todavía en ese sentido. ¿De dónde va a salir? Pues ya cada gobierno o cada sexenio irá pensando cómo, pero parte de esa garantía para pagar esto de los bonos se sustentaba o se garantizaba con la tarifa de uso aeroportuario, el famoso TUA, que en vez de pagar estos bonos, se fue a pagar el AIFA, se fue a pagar otras cosas y como sucede, pues no hay dinero que alcance y ahora las consecuencias son un aeropuerto, Benito Juárez, que tiene ingresos suficientes, pero no se le quedan al aeropuerto. Hay que mencionarlo. Por muchos esfuerzos que hagan las fuerzas, la Secretaría de Marina que está al mando de este caso en particular, de ese aeropuerto, pues por mucho que quieran hacer, sea civil o militar, con experiencia o sin experiencia, no hay forma, porque no te alcanza el presupuesto. Y por eso tenemos un aeropuerto que huele mal, que se inunda, que genera goteras, que crea largas filas de espera en las áreas de migración, aduanas, documentación, que cada área tiene su respectiva autoridad que lo maneja, pues sí, pero tenemos una serie de deficiencias en materia de mantenimiento, conservación, que no debería suceder, pero lo tenemos así. Entonces, lo peor no es la terminal, lo peligroso incluso es que aparezcan baches, sobre todo después de una temporada de lluvias como las que hemos padecido ahora, en las pistas de aterrizaje y de taxeo, ¿no? Sí, las pistas tienen que ser reparadas anualmente, tenemos 2, entonces cada 6 meses una de las pistas va a estar en rehabilitación. ¿Y qué quiere decir esto? Pues por las mismas condiciones del aeropuerto, que es fangoso, era un lago, parte de un lago, del lago Texcoco, se tiende a hundir. Entonces se va hundiendo aproximadamente 10 centímetros por año. Entonces tienen que renivelar incluso. Tiene cimentaciones y todo un sistema importantísimo de ingeniería, pero no es suficiente. Y eso requiere una gran cantidad de inversiones. Las obras que anunciaron recientemente para atender el Mundial de Fútbol que vamos a tener próximamente incluyen estas obras, pero son obras que normalmente se ejecutan. Realmente lo que hace falta para habilitar el aeropuerto y quitarle la saturación es incrementar las áreas y la infraestructura, pero no hay forma, no hay dónde, hacia dónde ya quedó rodeado de área urbana, salvo una parte norte, pero ahí podría construirse una terminal alterna. Pero decidieron construir la terminal 2 y otras cuestiones como el AIFA, pero no han logrado, por mucha intención que tengan de crear un sistema de aeropuertos, como lo hemos mencionado, apoyados en Toluca, Puebla, Querétaro, el mismo AIFA, pues no han logrado dar con la fórmula. Pareciera sencillo crear una aerolínea
que no era necesario en su momento, en las condiciones del mercado actual, luego de la pandemia incluso, pero supongamos que hubiera volado gente que antes no volaba y conectar destinos que están ahorita incomunicados en el país, no obstante los 50 y 60 aeropuertos que existen, pues tenemos una deficiente comunicación a final de cuentas, y eso no ha resuelto ni la saturación ni la efectiva comunicación en el país, y hemos distraído recursos. ¿Qué es lo que está pasando con esto de mandar, por ejemplo, los vuelos de carga aérea, de vuelos regulares hacia el aeropuerto Felipe Ángeles? Pues decían que era por la saturación del aeropuerto. Sí, impacta en el número de operaciones, pero no significativamente. Toda cifra suma, es valiosa, pero no afectó, no disminuyó esa saturación. ¿Qué pasó? Además, porque los vuelos de carga llegan generalmente por la noche y despegan muy temprano. Sí, por los slots también asignados, porque no es conveniente que operen en horario diurno, precisamente porque distraerían, entorpecerían, saturarían más ya de por sí saturado horario del aeropuerto, que nada más le queda de 12 de la noche a 5 de la mañana, horarios holgados, pero lo demás está saturado. Entonces disminuyeron los slots, que son las salidas o las posiciones de abordaje y despegue para los vuelos. De 62 lo bajaron a 53, luego a 42 y ahora lo volvieron a subir a 50 y tantos, pero juegan con sube bajas, pero no le atinan, por decirlo vulgarmente, a la fórmula de qué hacer, porque hay inquietud, hay inconformidad de aerolíneas que reclaman su derecho de vuelo por antigüedad o por frecuencia o por importancia. ¿Cómo le vas a negar servicio o la frecuencia a una aerolínea importante que opera en el país? Pues dice, ya no vuelo, o se queja ante su respectivo país o autoridad, y esta a su vez pues conlleva una serie de denuncias y apelaciones, como lo que sucedió con Donald Trump. Recientemente lo anuncia, aunque la medida se tomó hace 2 años, en el sexenio anterior, esta medida impositiva por cuestión de seguridad y de estrategia, de quitarle saturación al aeropuerto, técnicamente está explicado, pero lo que hizo falta fue haber hecho una mesa de negociación previa para decirles, señores, vamos a tener que mudarnos por estas cuestiones, tengan la certeza de que vamos a tener que ofrecerles un mejor servicio, pero esas son las condiciones. ¿Qué hacemos? ¿Qué les damos? ¿Qué les ofrecemos? Eso es lo que no ha habido, esa capacidad ejecutiva, porque una cosa es imponer, decretar, pero las consecuencias posteriores las paga, quién sabe, el pueblo. ¿Quién paga el pato? Pues en este sexenio se están asumiendo todas esas consecuencias por las medidas mal adoptadas. Bueno, lo pagan los pasajeros. De alguna forma, sí. Lo pagamos los contribuyentes al erario. Sí, claro. Todos. Sí. Hasta quienes no vuelan. Así es. Esto repercute a nivel general porque se distraen recursos del erario público. Los ingresos del TUA deberían de designarse para otra cosa, para el mantenimiento de aeropuertos, y lo que sobre, obviamente, se va al erario público, a la hacienda pública, y se asigna para otros programas y obras sociales. Las obras que se construyeron también requieren de provenir de algún lugar. Y ese es el problema, que lo asumimos, lo pagamos todos, contribuyentes, volemos o no, todos los pagamos, y además, inclusive por seguridad en el espacio aéreo metropolitano del Valle de México, pues el riesgo inminente de un incidente, de un accidente que ojalá nunca pase, ojalá no, pero ha sucedido con fatales consecuencias. Ahí está el caso del secretario de Gobernación, o secretario de Gobernación en su momento, que falleció. Camilo Murillo. Exacto, Vasconcelos y otros funcionarios. Obviamente cualquier muerte es lamentable, aunque sea una, hay que evitarlo. O sea, en materia de seguridad aeroportuaria es lo fundamental. ¿Por qué vuela uno? No por economía, no porque te ofrezcan vuelos baratos. Sí, hay un sector de la población que buscamos esa posibilidad, pero es un 5% cuando mucho, Paco. Entonces no impacta. La gente vuela por la capacidad económica que tiene, pero vuela por 2 razones, por rapidez y por seguridad. Entonces, si se incumple una de ellas, pues no está cumpliendo bien la función
de esa área, ¿no? Y todo esto ha llevado, como decíamos al principio, Fernando, a que Estados Unidos se queje de que sus aerolíneas ya también presentaron denuncias por el acoso que sienten de que no pueden utilizar los slots 1. Y algo de lo que no hemos platicado, cómo Estados Unidos, su área especializada, pues cataloga a la aviación, al aeropuerto, como de segunda, lo que él parece ser inminente otra vez. Enseguida volvemos, si te parece, y platicamos sobre esto. Claro que sí. No se vaya, sigan esta interesante charla. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Gracias por continuar aquí en este índice flamígero aquí a través de MXN Televisión
y todas las plataformas que existen en la Internet. Conversamos con Fernando Gómez Suárez. Él, como usted ya escuchó, es un experto en temas de aviación, entre otras cosas, porque también le entra a la política como no tiene usted idea. Y en temas electorales también es muy mucho. Fernando, pende sobre México otra vez el castigo, porque eso es, del gobierno estadounidense de degradar a México a categoría 2, como los países, pues, súper tercermundistas del que no acabamos de salir. Así es, Paco, bien lo mencionas, pero precisamente hay una justificación, una causa. ¿Qué es lo que argumentan? En el caso de la entonces categoría 2, aplicada por la FAA y la OASI, que son las autoridades, la FAA en Estados Unidos es el equivalente a lo que aquí es la Agencia Federal de Aviación Civil, Federal la FAC. Aviation Agency. Ajá, exacto. Entonces, esa instancia dice, en su momento, los aviones mexicanos, las aerolíneas mexicanas, sus aviones, su flota y los pilotos que vuelan estos aparatos no están debidamente certificados porque no hay inspectores que realicen esa función. ¿Y por qué se dio? Por la falta de presupuesto. El recorte presupuestal que se dio a inicios del sexenio anterior obligó a cancelar ese tipo de capacitaciones, lo cual redundó en una deficiencia de falta de personal y a su vez todo lo que te expliqué. Y entonces dicen, no, es condiciones inseguras, es lo que te menciono, es fundamental a nivel internacional, no es que lo diga yo, lo dice la norma de los convenios de Chicago, que en materia de seguridad no puedes jugar tú con eso, y sobre todo en áreas poblacionales que pueden ser afectadas, no nada más instalaciones, pistas, pasajeros, sino población civil que convive cerca de los aeropuertos o lejos o donde sea. No puede haber un incidente de ese tipo. Entonces, durante 1 año y medio, casi 2, estuvimos en la categoría 2. ¿Qué pasó? Que perdimos una buena cantidad de mercado porque no podía haber vuelos entre México y Estados Unidos vuelos adicionales o rutas adicionales, y se perdieron algo así como $15,000 millones para las aerolíneas mexicanas. ¿Qué pasa con la medida de haber enviado los vuelos de carga de aerolíneas que operan regularmente en México, que eran 13 en su momento? Aerolíneas grandes, estamos hablando de Mass Air, Cargo Lux, KLM Cargo, Lufthansa Cargo, Air France Cargo, etcétera, etcétera, y entre ellas algunas estadounidenses. Las estadounidenses protestaron y lo manifestaron, y hasta ahora hay un timing político, Paco, que saben utilizar muy bien, sobre todo el presidente Trump, que es colocarte contra las cuerdas para poder de ahí negociar. Es una habilidad empresarial. En el mundo de los negocios así se acostumbra. Claro. Aquí, en China, en todas partes. Ponerte a negociar en condiciones de desventaja para de ahí obtener o conceder lo mínimo necesario y obtener el máximo. Ese es claro, elemental. ¿Qué están haciendo ahora? Utilizando esta posibilidad de aplicar esta sanción o estas medidas que todavía no son oficialmente comunicadas, pero que lo harán, como lo hicieron con los aranceles y el tema migratorio, en fast track, aprobaron todo y se ejecutó. Así lo van a hacer. La cuestión es qué es lo que te voy a dar. Están en ese teje-maneje de mesa de negociaciones que a lo mejor tenemos 1 mes para eso, pero a final de cuentas se trata de tener condiciones de ventaja para su industria aeronáutica y ganarle mercado a México. Se vale. Yo no le tengo mucha confianza a esas mesas de negociación bilaterales, Estados Unidos, México, porque a final de cuentas, aunque los que participen en esas mesas de trabajo llegaran a acordar algo que beneficiara a ambas partes, pues todo depende de cómo le cayeron las hamburguesas de la mañana y las Coca-Colas al señor Trump, porque a final de cuentas, igual que ha sucedido aquí en los últimos años, se pasan por el arco del triunfo las decisiones técnicas. El caso de la cancelación del aeropuerto es ejemplificativo, la del Naim. Los expertos le aconsejaron a López Obrador que no lo cancelara. Así es. Y él impuso, pues, lo que después de echarse unos tamales de chipilín,
le vi un gana. Sí, le cayó pesado y a lo mejor ejecutó en su momento lo que no debió de haber determinado. Tienes mucha razón, las cuestiones técnicas muchas veces no operan, son este reacomodo geopolítico, geoeconómico, básicamente de ordenar, por eso los aranceles a la industria automotriz para que se vayan de México, que en el caso de las empresas chinas que querían exportar las unidades desde México hacia Estados Unidos, pues ahora no será posible. Son medidas estratégicas y una de ellas es esta, se vale, por eso te decía, se vale porque así está en la norma, en la ley, en el convenio, en los acuerdos comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá. Y ese es el fondo. Yo creo que todo esto va, a final de cuentas, encaminado a renegociar, más que la revisión misma periódica del TEMEC, ahora llamado TEMEC, es la revisión, la reconformación de este orden mundial económico, precisamente para fortalecer a sus empresas, a sus industrias estadounidenses, y una de ellas estratégica es la del sector aéreo, porque dependen, hay una gran derrama económica en este sector, y tanto en Estados Unidos como en México, y más siendo los principales vecinos que tenemos, nuestro principal destino de exportaciones, y a su vez ellos de nosotros. Hay una gran codependencia. La balanza comercial, hacia dónde se debe de inclinar, depende de la visión del país y la perspectiva, sobre todo la logística a implementar, y ahí es donde estamos mal parados. En la previsión nos agarraron mal parados, nos dan el clásico 1-2, el uppercut. Sabiendo esto, nos colocan contra las cuerdas, como te mencionaba, de manera analógica, y con el boxeo, y ahora pues estamos en condiciones pues mínimas de negociar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues tener una visión a futuro, una perspectiva. Yo no digo que no lo tengan. En programas sociales lo están ejecutando y les ha funcionado, estemos de acuerdo o no. Pero a final de cuentas les ha funcionado. ¿Qué es lo que no funciona? No otorgar certidumbre, Paco, a los sectores que invierten en este ámbito y sobre todo a la población usuaria de este tipo de transporte. Yo no digo que sea una clase VIP o elitista, pero es un núcleo importante que genera una derrama económica importantísima. Eso sin lugar a dudas. Que crea un montonal de empleos. Sí. Oye, Fernando, en este sabadazo, porque eso fue un sabadazo, sí, al conocerse aquí en México el anuncio del Departamento de Transporte de Estados Unidos, que dice la presidenta que todavía no es oficial porque no se lo han comunicado oficialmente, pero ya respondieron oficialmente, se habla también de que México violó el acuerdo de cielos abiertos, único en el mundo, porque Estados Unidos no mantiene un convenio de ese tipo con ninguna otra nación. Y otro de los posibles castigos sería el que Aeroméxico dejase de operar en conjunto con Delta Airlines, que es la que ha venido a salvar a esta empresa mexicana que ya entró alguna vez en el Chapter 11, esto es en bancarrota. Así es. Y que esta asociación con Delta le ha permitido pues salir más o menos a flote. ¿Esto cuánto perjudicará a la industria aeronáutica nacional? Mira, de lo que se trata a final de cuentas es crear, atendiendo el último planteamiento de Aeroméxico Delta, es crear esta disociación que ya se había mencionado años atrás, que quizás era posible separarse después de años de tener estas alianzas, esos convenios de vuelos compartidos, códigos compartidos. Pues obviamente se trata de que las empresas estadounidenses operen de manera más eficiente sin la ayuda de los subsidios que se le otorgan a sus propias aerolíneas y que repercuten o de alguna manera compartieran con empresas extranjeras, en este caso la mexicana Aeroméxico. Entonces creo que va encaminado a esa política pública de preservar a sus empresas, pero sin subsidiar a las otras. ¿Se vale? Sí,
su Congreso lo aprueba. Y está bien, pero ¿cómo afectaría? Pues obviamente Delta tiene mayor posibilidad porque tiene mayores aviones, número de aviones, tan solo comparando, Paco, para que nos demos una idea, si sumamos todos los aviones que hay en México, de cierta capacidad de 40 para arriba, pasajeros para arriba, no llegamos ni a 350 aviones en total. ¿Sabes cuánto tiene la aerolínea más chica comercial en Estados Unidos? No tengo idea. Ni si te menciono el nombre, ni siquiera nos vamos a acordar. Cualquiera de ellas tiene más aviones que México. Imagínate Delta, United, American Airlines, cualquiera de Estados Unidos tiene 3,000 aviones en el mundo. Entonces, con esa capacidad operativa, le conviene el mercado a México en cualquiera de las rutas. Le conviene a México, sí, porque compartidos, ambas se benefician porque comparten costos operativos, pero a final de cuentas, crear o romper esa alianza se afectaría. No sé si encarecería los vuelos, quizás, es cuestión de que Delta lo analice, sí. Yo creo que sí, pero tendrías una Aeroméxico sí debilitada, definitivamente, con todo lo que se diga. Y aquí caemos en la guerra de declaraciones. Aquí no importa tanto la política de mensajes, que si es oficial o no, que si no importa. O sea, la cuestión es aquí, tarde o temprano se va a tener que ejecutar. Y obviamente más que una guerra de declaraciones, con la justificación que tú quieras, lo que sea, lo que importa es ver cómo salimos adelante para que a México le vaya bien. Claro, no es una cuestión tampoco de soberanía, ni de cuestiones que se tengan que mencionar. Yo creo que son recursos distractores para que al final de cuentas todo esto se analice con otro enfoque. El enfoque de que debe darse prioridad a las industrias propias. Estados Unidos hará su parte, México hará su parte, pero al final de cuentas deberíamos de ver cómo se crean esas sinergias o esas colaboraciones. A lo mejor Estados Unidos dice, no, pues a mí no me interesa mucho colaborar. Lo que me interesa es generarte un distractor para poder yo negociar el otro ring, la otra pelea, el otro round que nos está, que estamos esperando. Con esto te distraigo, pero te cedo, si tú quieres, en esta materia, pero en la otra no. Entonces son materias de negociación multidisciplinaria en las que tienen que participar no nada más la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, Telecomunicaciones, el área de Hacienda, Gobernación, etcétera. Economía. Todos deben estar integrados en esa mesa, pero si se atiende cada una por diferentes secretarías o dependencias, como han tratado de resolver los distintos problemas que mencionaste muy bien al principio del programa, pues todo eso de manera aislada, pues te lleva a una batalla aislada que no tiene concatenación y no tiene una solución estructurada. El problema de todo esto son problemas estructurales de un sexenio a otro y así. No es un problema nada más de la 4T, es un problema que data de hace muchos años. La saturación del aeropuerto, las aerolíneas, todo esto que mencionábamos también proviene de muchos años atrás y no ha sido resuelto, pero tampoco fue resuelto con medidas impositivas verticales que a final de cuentas están pagando actualmente el gobierno y que no sabe cómo salir de ese atolladero. Hace falta que escuchen. El problema es que los gobiernos a veces piensan, sus funcionarios, que lo saben todo. Y hay cuestiones que en materia técnica son indiscutibles. En materia política también, presupuestal otra, pero en materia de negocios, en este sector, hay que generar la certidumbre adecuada, la seguridad para poder seguir invirtiendo, volando o lo que tú quieras, operar. Eso es lo que hace falta y en esa ruta pues les ha fallado la logística, la prospectiva, diplomática incluso, para generar condiciones que vayan más allá de atender los problemas coyunturales, ¿sí?
que se suman a los estructurales que son combate a la pobreza, combate a la delincuencia, etcétera. Le va sumando una serie de cosas y yo creo que la presión, pues obviamente se viene acumulando de modo tal que atienden una cosa u otra. Por eso te digo, nos agarraron mal parados, pero porque también no hay oídos que quieran atender, ¿sí?, esta serie de medidas o de visiones que están probadas en el mundo. No lo estamos diciendo ahorita, no lo estamos inventando. Son experiencias probadas en el mundo con base a la experiencia que humildemente tiene tu servidor de haber colaborado con empresas privadas inversionistas en aeropuertos. Esa visión te permite generar una visión distinta a la de los pilotos, muy valiosa, sobrecargos, muy valiosa, funcionarios del sector, muy valioso, pero que no conocen el tema global, el tema de una forma, con una visión más integrada. Eso es lo que hace falta. No hay quien los integre. Así es. No hay quien los integre porque lamentablemente la administración pública en general, pero especialmente la que ha surgido de la 4T, está inundada de inexpertos, de personajes cargados de ideología y no de eficiencia técnica. Como siempre, Fernando, ha sido un placer platicar contigo. Y además hemos aprendido mucho, creo. No, yo creo que el que aprende y el que tiene el honor de participar con ustedes es tu servidor. Encantado, como siempre, las veces que ustedes me requieran, estaré con mucho gusto aquí. Es Fernando Gómez Suárez, experto en temas de aviación y en otros más. Y yo soy Francisco Rodríguez, quien le agradece mucho su atención y le desea, como siempre, que tenga buenas gracias y muchos, muchos días.